Hola, bienvenidos a Compuelgi con este nuevo video tutorial en donde vamos a seguir con el traductor. Porque resulta que el traductor, cuando le damos clic derecho, tiene opciones. Dentro de las opciones que tiene es el idioma principal: mostrar icono, mostrar elemento emergente, no mostrar icono. Entonces, el mostrar icono es ese que ya vimos acá, que lo muestra. Entonces hay que dejarlo icono. ¿Qué más tiene? Cualquier texto que seleccione en el navegador de Chrome se envía para determinar y mostrar su traducción. Entonces, por ejemplo, esto es cuando uno, por ejemplo, no ha traducido una página completa, sino que quiere, digamos, un segmento, como este. Entonces, allí no está activada, pero si la activamos y le damos guardar y miramos aquí, refrescamos, ¿no? F5 le voy a dar allí para que me refresque la página. Como vemos, inmediatamente me ofrece la opción de traducción. Y cuando selecciono una sección, sale la traducción automáticamente con esa opción que le di. Entonces son opciones que es interesante tenerlas en cuenta. Bueno, espero que con esto pues hayan visto un poquito más de lo que son las opciones de Google, que también salen aquí en opciones de la extensión. Llegamos al mismo lugar. Son dos formas de llegar, pero es lo mismo. Bueno, espero que esto les ayude a manejar mejor esta extensión y no olviden compartir con las personas que necesiten esta información. Algunos la conocen, otros la desconocen, pero no sabemos quiénes, así que compártanla en forma y suscríbanse al canal para estar atentos a nuevas publicaciones. Hasta la próxima.